La tasa de plazo fijo es la menor en 64 meses. Bueno, y si salimos del plazo fijo, ¿qué instrumentos podemos ir a buscar? Los inversores van a empezar a buscar más riesgo. Se está dando una fiesta de emisión de obligaciones negociables. Y otra opción, obviamente, es ir a renta variable. Muchos agentes van a empezar a buscar alternativas de inversión en la economía real. Hay algunas letras en el mercado que están pagando por encima de la inflación proyectada para este año. Pero, ¿qué va a pasar con la tasa de los créditos? La tasa de interés en pesos está bajando fuerte. Y la gran pregunta a responder es, ¿en qué invertir los pesos de ahora en más? Muchas veces metemos piloto automático con nuestras finanzas hasta que la economía pega un giro brusco. Bueno, eso está pasando ahora mismo en nuestra economía. La tasa de interés en pesos venía muy por encima de la inflación. En agosto tuvimos tasas que superaron el 50% anual y casi que duplicaban a la inflación. Y eso terminaba generando una tasa real positiva, pero en los últimos días el panorama cambió por completo. La tasa en pesos bajó mucho y la inflación está acelerando. ¿Qué significa? Empieza un nuevo periodo. Terminó la tasa real positiva y de ahora en más tenemos que aprender a invertir con una tasa real negativa en pesos. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. En los últimos días en las finanzas vimos que la tasa de interés en pesos, si quieren podemos tomar la tasa de plazo fijo, se redujo fuerte. La mayoría de los bancos ya te están pagando entre 27% de TNA y 25% de TNA. Un 25% es un 2% mensual. Me copa llevárselos en términos mensuales porque quizás te acordás que la inflación del mes pasado, de octubre, fue de 2,3% y la inflación de noviembre pareciera que se encamina a cerrar con una leve aceleración. Algunas consultoras dicen que podría llegar hasta 2,5%. Entonces, un cálculo fácil. Si el plazo fijo te está pagando 2% mensual y la inflación hace varios meses ya supera el 2%, eso nos da una tasa real negativa. ¿Qué quiere decir? Estás perdiendo poder adquisitivo haciendo plazo fijo. Pero no es la única colocación en pesos con la que estás perdiendo poder adquisitivo. Ya muchas letras se arbitraron, quiere decir que te están pagando por debajo de la inflación proyectada para este año. Y es intermitente lo que está pasando con las cauciones. Hay algunos días que si se meten pueden encontrar cauciones con una tasa bastante por encima de la del plazo fijo. Eso es una buena noticia porque si hacen una caución a 30 días, esta última semana hubo algunos días, algunas oportunidades de hacer cauciones con una tasa de 30-31% anual, pero la mayoría de las colocaciones en cauciones en pesos están también por debajo de la inflación. El dato concreto para que tengan en cuenta es que, si miramos el informe del Banco Central, la tasa de plazo fijo es la menor en 64 meses. Desde julio de 2020, la tasa de plazo fijo general de nuestro sistema financiero no estaba tan baja. Entonces, el fenómeno que estamos viendo es que venimos con una desaceleración de la inflación, pero que se frenó un poquito en los últimos meses. En octubre aceleró y en noviembre, por el aumento del precio de la carne, se está esperando que acelere. Y ese fenómeno combinado a una gran desaceleración de la tasa de interés en pesos está haciendo, como vemos en este gráfico, que termine este periodo de los últimos meses de tasa real positiva en pesos, ese periodo en el que hablábamos de carry trade, de generar rendimientos en dólares invirtiendo en colocaciones en pesos. Bueno, eso terminó y de ahora en más tenemos que empezar a hablar de cómo mover nuestro capital y nuestras inversiones con una tasa real negativa. Antes de meternos de lleno en qué invertir en este contexto, si profundizamos un poco más en lo que pasó en los últimos meses, y acá les doy como herramienta para quienes estén mirando el podcast, además de escucharlo, este gráfico, si vemos desde marzo la tasa de interés en pesos, la tasa pasiva empezó a subir fuerte, eso se aceleró mucho desde la salida de las LEFI, como están viendo en el gráfico, y ahí tocó un pico entre fines de agosto y principios de septiembre que la TNA del plazo fijo llegó casi al 60%, con una inflación proyectada para este año en torno al 30%, o sea, la tasa en pesos casi que duplicaba la inflación proyectada. Era una fiesta, podríamos decir, para generar rendimientos en dólares. Pero claro, eso también venía aparejado de muchísima incertidumbre, muchísima volatilidad, sobre todo incertidumbre política, además de el caos que generó el desarme de las LEFI.
Después de ese pico que tuvieron las tasas de interés a principios de septiembre, empezaron a aflojar, pero realmente la caída empezó el 16 de octubre de la tasa de interés, después de que el Tesoro de Estados Unidos anunció su intervención en nuestra economía. Ahí realmente se ve cómo empezó a bajar la incertidumbre y además empezó cierto proceso de remonetización de la economía, se empezaron a volcar más pesos a la calle y eso también ayuda a que la tasa de interés empiece a bajar. Si queremos pasar en limpio los factores que desde el 16 de octubre hasta ahora están impulsando la baja de la tasa de interés en pesos, el primero es la baja de incertidumbre política, buen resultado electoral y el apoyo, obviamente, de Estados Unidos. En segundo lugar, remonetización de la economía. ¿Cómo vuelca pesos al mercado del gobierno? Porque recuerden que ahora no tenemos una tasa de política monetaria fijada, sino que la tasa se define según oferta y demanda de pesos. Bueno, ¿cómo se fueron volcando más pesos a la calle? Primero el gobierno hizo una flexibilización de los encajes, aunque fue leve, podría seguir flexibilizando. Segundo, hubo ciertas compras muy pequeñas del Banco Central y ahí se volcaron pesos a la calle. Y en tercer lugar, en las licitaciones de deuda, el gobierno dejó de convalidar tasas altas, empezó a convalidar tasas más bajas. Así que así fue remonetizando la economía. Y hay un factor más que últimamente está influyendo, aunque la verdad que es leve. No sé si se acuerdan que antes de las elecciones algún funcionario del Ministerio de Economía dijo, bueno, toda la gente que está dolarizando sus carteras después de las elecciones va a empezar a vender esos dólares y entonces así se va a reactivar la demanda de pesos. Eso se está viendo levemente después de las elecciones. Hay una leve caída de los depósitos en dólares, pero la verdad es que es baja. Los depósitos en dólares pasaron de 35,8% que llegaron a las elecciones y hoy están en torno a 34%. Hubo un poquito de desarme de depósitos en dólares, pero tampoco tanto. Y ahora sí, pensemos en el futuro. Ya sabemos entonces que vamos a vivir los próximos meses con tasa real negativa en pesos. Y esto va a modificar el comportamiento de la mayoría de los inversores en la Argentina de dos grandes formas. Primero, en el mercado de capitales va a modificar el comportamiento y segundo, esto tiene un impacto en la economía real. Primero, al tener tasas reales negativas, las colocaciones más seguras ya no te preservan el poder adquisitivo. O sea, si haces un plazo fijo vas a estar perdiendo poder de compra. Entonces, si somos racionales, cualquier inversor va a decir, bueno, che, en este contexto me interesa tomar un poquito más de riesgo, tengo que salir del plazo fijo e ir a buscar instrumentos que tengan un poco más de riesgo para generar un mayor rendimiento. Bueno, y si salimos del plazo fijo, ¿qué instrumentos podemos ir a buscar? Una buena estrategia de inversión en este contexto, y ya venimos hablando del tema desde el episodio anterior, así que si no sabes qué es una obligación negociable, puedes ir a ver nuestro episodio de obligaciones negociables, y ya que estoy en este momento del episodio, los miran muchas más personas de los que están suscritos, así que si pueden, déjenle un me gusta, un comentario y suscríbanse al canal si les gusta este programa. Bueno, una de las opciones de ahora en más son las obligaciones negociables. Recuerden que las obligaciones negociables son renta fija, entonces no tienen tanto riesgo como la renta variable. Y si llegas a comprar dólares por debajo de los 1.400 pesos, que puede llegar a tocar ese valor entre fines de noviembre y principios de diciembre, sobre todo quizás cuando entre la cosecha de trigo, que se espera que sea muy buena, eso va a ser en los primeros días de diciembre. Esa oferta de dólares puede llegar a generar, va a depender un poco de cuántos dólares compre el Tesoro, que el dólar en algún momento llegue a los 1.400 pesos o baje, y ahí una buena idea sería comprar dólares baratos e invertirlos en obligaciones negociables, que en este momento, como anticipamos en Juntal hace varias semanas, se está dando una fiesta de emisión de obligaciones negociables. Hay muchísimas empresas, y no solo el sector privado, sino también las provincias están saliendo a buscar financiamiento al mercado porque saben, y seguramente escuchan Juntala, no, lo que venimos diciendo en el podcast, que hay muchos dólares en los depósitos que tienen que ir a buscar un rendimiento. Entonces aprovechan las empresas y se financian a través del mercado de capitales, como lo hacen con una obligación negociable. Esta última semana, por ejemplo, Naranja X sacó una obligación negociable con 6% de rendimiento anual solo a 9 meses. Entonces, si vos por los próximos 9 meses no vas a usar tus dólares, tranquilamente los podés colocar en una ON de este tipo con un rendimiento del 6% en dólares que triplica el rendimiento
rendimiento de un plazo fijo en dólares. Así que uno de los fenómenos que vamos a ver es que entonces los inversores van a empezar a buscar más riesgo. Una opción son las obligaciones negociables y otra opción obviamente es ir a renta variable. Hay que saber que en Argentina la renta variable tiene alta volatilidad y es riesgosa, pero probablemente este fenómeno en el que estamos entrando y se va a mantener de tasas reales negativas impulse a que más inversores tengan ganas de invertir en renta variable. En el medio tenemos algunos instrumentos mixtos. Puede ser un fondo común de inversión. Si uno no quiere ir directamente a elegir, bueno, ¿en qué acción invierto? Bueno, me puedo meter en un fondo común de inversión de renta variable, por ejemplo. Ahora, el otro gran fenómeno que se va a empezar a dar es que muchos agentes van a empezar a buscar alternativas de inversión en la economía real. Esto probablemente, aunque no es un impacto de corto plazo, esto lo vamos a recién empezar a ver probablemente durante el verano y hasta en marzo, abril del año que viene, pero probablemente esto impulse a que un empresario, en vez de hacer plazo fijo, como de ahora en más la tasa real es negativa, estás perdiendo poder de compra, se tire a comprar maquinaria, a invertir en su empresa. Y esto debería empezar a hacer que la rueda de la economía real empiece a girar. Obviamente también depende de otros factores, uno de ellos la política y que se hagan las reformas estructurales, que eso ayudaría. Así que el impacto no solo se reduce a el sector financiero. De ahora en más, como la diferencia entre invertir en instrumentos conservadores o destinar fondos a proyectos productivos se reduce, ese costo de oportunidad se reduce, probablemente más fondos empiecen a ir hacia el lado productivo y a la economía real. Y sí, esto puede ser el inicio a decir que 2026 debería ser el año de la economía real en Argentina. Así que este cambio puede trasladarse a una recuperación en el nivel de inversión, obviamente si se sostiene la actual relación entre inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Volviendo un momento a la pregunta de en qué invertir con esta baja de la tasa de interés en pesos, hay un instrumento que todavía puede llegar a tener algunas oportunidades. Hay algunas letras en el mercado que están pagando por encima de la inflación proyectada para este año. La verdad es que son letras que están pagando 31, 32% anual. Por ejemplo, en el momento en el que grabamos este episodio, la S27F6 o la S30A3 son letras que te están pagando casi 5 o 6 puntos por encima de la tasa de plazo fijo y están empatadas con la inflación proyectada. Entonces, todavía hay algunas oportunidades, pero claro, fíjense que invertir en una letra ya es un poquito más arriesgado que un plazo fijo, así que se cumple este patrón que estamos diciendo que de ahora en más el inversor que quiera más rendimiento va a tener que no solo tener un conocimiento más elevado de finanzas, sino que va a tener que salir a asumir más riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque estas letras, una es a el 27 de febrero de 2026, otra es a abril, entonces estás invirtiendo a plazos más largos, por eso conseguís mayor tasa. Eso es lo que llamamos en finanzas que se revirtió la curva de rendimientos. Estamos empezando a tener una curva de rendimientos más normal, lo estoy diciendo entre comillas, para quienes no están mirando la imagen y simplemente están escuchando el podcast. ¿Qué quiere decir una curva de rendimientos normal? Que si vos invertís a mayor plazo, el instrumento te debería pagar mayor tasa de interés. Eso sería una dinámica saludable de una economía. Hasta ahora, en realidad, en la economía argentina, sí, es muy loco, venía pasando al revés. Si vos invertías a corto plazo, como teníamos elecciones y había mucho riesgo, tenías una tasa muy alta, pero ya cuando te alejabas de las elecciones, la tasa bajaba. Bueno, eso se está empezando a revertir y es lo que los economistas llamamos que se normaliza la curva de rendimientos. Ahora sí, contestemos otra gran pregunta. Bueno, ya quedó clarísimo que está bajando fuerte la tasa de interés en pesos, la tasa pasiva, la tasa de los plazos fijos, que hay tasa real negativa y llegó para quedarse, así que le decimos adiós al carry trade y a la tasa positiva en pesos. Pero, ¿qué va a pasar con la tasa de los créditos? ¿Y qué está pasando? ¿Baja o no baja? Bueno, esta dinámica de desplome abrupto de la tasa pasiva en pesos, o sea, esta baja grosa que estamos viendo en la tasa de plazo fijo, también debería afectar esta dinámica a las tasas activas. Las tasas activas son las tasas de los préstamos. Antes de las elecciones, las tasas de los créditos, por ejemplo, no sé, los créditos personales, pero también podemos ver los adelantos, subieron con fuerza y más que duplicaron a la tasa de los plazos fijos. Tuvo que ver también con que hubo un apretón monetario inédito, se chuparon mucho los pesos que estaban en la calle, pero desde el 10 de noviembre la tasa de los créditos, la tasa activa, empezó a bajar.
Pero claro, fíjense, va a un ritmo, esa baja, mucho más lenta que la otra tasa, que la tasa pasiva. Porque desde noviembre la TNA en promedio de los préstamos personales bajó del 82% al 76%. Claro, 76% la tasa de los créditos contra una inflación proyectada para este año de 30%. Es altísima. Además, acá te estoy diciendo la TNA. Si vamos a ver el costo financiero total, que es lo que realmente hay que mirar cuando uno se va a endeudar, supera el 100%. Entonces, seguimos teniendo una tasa de los créditos, una tasa activa ridículamente alta. ¿Por qué pasa eso? Te lo explico sencillo. Los bancos tienen dos ventanillas. Una ventanilla es la que prestan dinero y otra ventanilla es la que piden dinero prestado. La que piden dinero prestado, que es la de la tasa pasiva, la de los plazos fijos, esa la ajustan rápido. Así que rápidamente la tasa pasiva empezó a bajar. Ahora la otra ventanilla por la que prestan dinero, que es la tasa activa, la tasa de los créditos, ahí se toman su tiempo para bajar la tasa. ¿Por qué? Bueno, primera razón. Pensá que ellos, los bancos, toman plata prestada a una tasa que cambia todos los días, pero a vos, si querés sacar un crédito a 4, a 5, a 6 años, te tienen que dar la tasa fija en un contrato. Entonces, ¿qué hacen? Te trasladan el riesgo a vos. Cuando hay mucha volatilidad de tasas de interés, eso lo trasladan a quien quiere sacar un crédito y es una de las razones de por qué la tasa está tan alta, porque veníamos de mucha volatilidad de tasas, los bancos no tenían en claro bien a qué tasas se iban a financiar para darse vuelta y prestarte plata a vos, entonces por las dudas cobraban una tasa más alta. Otro factor que influye es la morosidad. Como el ingreso disponible se redujo tanto el último año en la Argentina, porque estamos gastando mucho más en servicios y en educación, en comunicación, en transporte, bueno, como estamos gastando mucha más plata en esas cosas, eso hace que la morosidad aumentó muchísimo. Y sí, esto también tiene que ver con un tema que muy pronto vamos a tratar en Juntala, que es la cantidad de personas, lamentablemente, que están endeudadas con la tarjeta de crédito, porque el ingreso en muchos casos no alcanza. En otros casos es un problema de gastos, no un problema de ingresos. Ya nos vamos a meter muy prontito a fondo con ese tema. ¿Qué hacer si estás endeudado con la tarjeta de crédito? Pero volviendo a nuestro tema, entonces la morosidad y tanta volatilidad en tasas de interés hace que baje un ritmo más lento. Y también, la verdad, se están aprovechando. Estas tasas estuvieron reguladas mucho tiempo en la Argentina, ahora no está regulada ni la tasa pasiva ni la tasa activa. Entonces, técnicamente lo que vemos en los indicadores es que la brecha, la diferencia actual entre la tasa activa y la tasa pasiva es históricamente alta. Esto que nos muestra que debería empezar a ajustar la tasa activa, o sea, la tasa de los créditos en los próximos meses tiene que empezar a bajar. Y está comprimiendo, pero lamentablemente lo hace de una manera lenta, está comprimiendo lentamente. ¿De qué depende la velocidad de la convergencia, de que siga bajando la tasa de los créditos? Bueno, va a depender mucho de que la inflación siga desacelerando, de que el tipo de cambio se mantenga estable, que eso debería suceder en diciembre y en enero. Pensemos que en diciembre aumenta la demanda de pesos, van a ingresar los dólares del trigo. Y obviamente que tengamos un mercado financiero sin episodios de volatilidad abrupta. Si eso se cumple, la tasa de los créditos debería empezar a bajar, así que espera un poquito si estás pensando en endeudarte porque vas a conseguir mejor tasa en algunos meses. Ahora sí, llegamos al final de este episodio de Juntala, que tuvo un poco de coyuntura, pero también conceptos fundamentales, que es aprender la diferencia entre una tasa real y una tasa nominal. Entramos en un contexto en el que no se tienen que dejar engañar por la nominalidad. El plazo fijo me paga 2%. Entonces, si pongo 1.000.000 de pesos, tengo 1.020.000. Sí, pero estás perdiendo contra la inflación. Lo que nos importan son las variables reales, descontar el efecto de la inflación. Así que es muy importante que como mensaje y siempre evalúen sus inversiones en términos reales, descontando el efecto de la inflación. Esa fue una de las cosas que aprendimos en este episodio y además que vamos a entrar en un periodo probablemente durante todo 2026 donde haya que tomar más riesgo para generar un buen rendimiento con tus inversiones. Hacer la plancha y poner piloto automático en plazo fijo va a hacer que pierdas poder de compra con tu plata. Ahora sí, nos encontramos en el próximo episodio de Juntala. Una vez más, si les gustó el capítulo, si les sirvió, se lo pueden enviar a alguien, suscribirse, ponernos un me gusta y como siempre, déjennos algún comentario que vamos a estar muy atentos leyéndolos. Nos encontramos en el próximo episodio de Juntala, porque la plata se piensa.